Hola amigos y amigas del devocional, mi nombre es Kevin, para los que no me conocen, y para mí es un placer volver a estar compartiendo con ustedes. Hoy vamos a leer un versículo en Proverbios en el capítulo 28. Es un versículo que nos habla de una situación muy particular, así que quiero que prestes atención. Dice el versículo 24 de Proverbios 28: el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Una vez más, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Así que rápidamente quiero que veamos tres acciones, ¿no?, que nos muestra este versículo. La primera es errar gravemente. La primera parte de ese versículo habla de un pecado grave. Está diciendo el que roba a su padre o a su madre. Ahora, de por sí robar está mal, ¿no? Ahora, robarle a los padres es aún peor a los ojos de Dios. A lo largo de la Biblia vemos un montón de amonestaciones donde Dios dice constantemente que los hijos deben honrar a los padres. Fíjate otros versículos en Proverbios que nos hablan de la gravedad de deshonrar a los padres. Dice Proverbios 20:20, al que maldice a su padre o a su madre, está hablando de maldecir, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿No? Haciendo acá alusión a que esta persona va a perder guía y dirección en la vida, no va a saber a dónde ir. Pero fíjate Proverbios 30:17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. O sea, está diciendo que esta persona, por deshonrar a los padres, los pájaros tendrían que venir y picotear sus ojos y comérselos. O sea, fíjate lo grave que está mostrando Dios que es deshonrar a los padres. Otros versículos en la ley, en Éxodo 21:15, dice, el que hiriere, ¿no?, a su padre o a su madre, morirá. Dos versículos después, el 17, dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Mi pregunta es, ¿usted qué cree que dirá Dios de alguien que les roba? ¿No? Si dice esto de personas que hieren, menosprecian, ¿qué dirá de alguien que les roba? Mira, esto sería a los ojos de Dios un crimen, con todas las letras. Y a propósito, eso fue por lo que el Señor Jesucristo no respondió a los líderes religiosos de ese tiempo, porque ellos habrían creado una tradición que era contraria al mandato del Señor de honrar a los padres, ¿no? Ahí ellos decían que al decir corbán, ¿no?, ya no tenían que ayudar a sus padres porque esta palabra significaba que ellos dedicaban todo a Dios y ya no tenían la responsabilidad ni la obligación de ayudar a su papá y a su mamá. Y esto para que entendamos que este acto, ¿no?, este pecado grave de robar a los padres, muchas veces no es literalmente quitarles algo que ellos tienen, sino es muchas veces no honrarlos, sino darles lo que ellos merecen, ¿no?, por tener esa posición de padres. Alguien dijo alguna vez que a las personas que más herimos son a nuestros familiares, no a los que tenemos cerca. Y puede que la vida de muchos de nosotros sea más corta de lo que imaginamos por no haber honrado a nuestros padres, ¿no? Muchos lloran en la tumba de esos seres queridos las penas, ¿no?, de los rencores guardados y el perdón nunca dicho, ¿no? Cosas que nunca expresaron mientras vivían. Entonces esto era lo primero de lo que te quería hablar, ¿no?, de errar gravemente, el pecado grave de deshonrar a los padres. En segundo lugar, quiero hablarte de espiritualizar el pecado, porque el versículo también dice que esta persona dice que no es maldad, ¿no? Y muchas veces nosotros nos amparamos, ¿no?, en argumentos o maneras de pensar supuestamente racionales y lógicas para defender lo que estamos haciendo mal, ¿no? Y acá la advertencia de no racionalizar el pecado es muy seria, ¿no? Porque nos dice que podemos llegar a pecar en un área tan delicada como es el trato de los hijos hacia los padres, ¿no? Quizá la persona puede decir, bueno, les robo porque en algún momento yo voy a heredar todo, ¿no?, y todo va a ser mío, o ellos no saben administrar sus finanzas, o como familia tenemos todo en común, ¿no? Y quizás algunas excusas de esas hacen que fomentan que esa persona no termine haciendo lo que está mal. Algo parecido fue lo que le sucedió al hijo pródigo, ¿no? El hijo menor que fue y le pidió la herencia al padre. Dice ahí en Lucas 15:12 que el menor dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué le estaba diciendo en realidad? Le estaba diciendo, yo la verdad no quiero esperar hasta que mueras.
No aguanto más de ver el momento en que no estés porque yo quiero heredar todo lo que me corresponde, ¿no? Y muchas veces esta es la forma en la que también racionalizamos, ¿no?, el pecado. A veces no es específicamente en este área de la vida. Por ejemplo, está la famosa historia de Saúl ahí en 1 Samuel 15. En el versículo 21 Samuel dice, Saúl, perdón, dice ahí que el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, escucha, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Fíjate esta contradicción, ¿no? O sea, el pueblo tomó las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Dios. Lo mismo pasó con Giezi, el siervo de Eliseo, que fue tras Naamán a buscar plata y oro, diciendo, vive Jehová Dios que iré tras él, ¿no? Y voy a buscar todas estas cosas. Tenemos a veces esa oscura tendencia, ¿no?, de espiritualizar el pecado, de minimizar la gravedad de lo malvado de nuestros actos o atribuirle algún beneficio al pecado. Y Dios no bendice de ninguna manera el pecado, sea cual fuere, ¿no?, la intención que hay detrás de él. Pensar de esta manera es totalmente opuesto al carácter de Dios y de un cinismo, ¿no?, de lo más atroz. Pero no solamente errar gravemente, nos habla de errar gravemente este versículo, no solamente nos habla de espiritualizar el pecado, sino de emparentar con el destruidor, ¿no? Porque ahí termina diciendo, compañero es, ¿no?, esta persona del hombre destruidor. Hay un ejemplo en la Biblia de alguien que por haber robado, ¿no?, a su padre terminó destruyendo todo, incluso su propia vida. Ese es el ejemplo de Absalón. Absalón robó la corona de David porque pensaba que David no era un rey justo y quería ocupar su trono. ¿Y qué fue lo que consiguió al final de eso? Lo único que consiguió fue destrucción, ¿no? Porque el efecto devastador de su rebelión acabó con la vida de muchos hombres que lo acompañaron en su insurrección, terminó con el ánimo de David, con la relación del rey con el pueblo y el ejército y también con su propia vida. Ahora, ser destruidor es una característica del ladrón. El ladrón, por excelencia, dice la Biblia que no vino sino para ¿qué? Para hurtar, robar, ¿no? Dice matar y destruir. Deshonrar a los padres es convertirse en un aliado del enemigo. De hecho, esta palabra destruidor se traduce otras veces en la Biblia como corromper, como despreciar, matar, arruinar, ¿no? Y eso es lo que significa esta palabra. La persona que roba se convierte en un compañero de esta clase. Entonces hablamos hoy de estas tres cositas, ¿no? De, en primer lugar, de errar gravemente, ¿no? La gravedad de deshonrar a los padres. En segundo lugar, de espiritualizar el pecado, de buscarle algún beneficio o atribuirle algún beneficio a algo que está mal. Y en último lugar, de emparentar con el destruidor, ¿no? Volverse un aliado del enemigo cuando deshonramos a nuestros padres y cuando hacemos las cosas mal. Te dejo con estas preguntas. ¿Honrás a tus padres? ¿Los amás? ¿Entendés la gravedad de lo que significa deshonrarles? ¿Racionalizás o espiritualizás el pecado? ¿Lo justificás? ¿Te has aliado con el enemigo al destruir una relación tan valiosa como es la relación con tu familia o con tus padres? Espero que puedas pensar en estas cosas y que el Señor te bendiga mucho en este día. Gracias.